Te levantas por la noche a orinar, te vuelves a estirar, te levantas otra vez para orinar, vuelves a estirarte y así varias veces y suena el despertador por la mañana y resulta que no has descansado nada. He visto un vídeo por ahí que habla de tomar una cucharada de vitamina B1 por la noche para así no levantarte a orinar, pero la explicación que dan de cómo funciona no está bien y no solo esto, sino que no es tan fácil. Además, si atacas la causa equivocada, muchas veces lo que puede ser es que no busques la verdadera causa, que es la que puede solucionar o mitigar el problema. Por eso en este vídeo voy a explicarte por qué por la noche te despiertas a orinar, qué es lo que hace que se produzca más orina. En segundo lugar, la causa que no se suele investigar o preguntar, pero que es importante. Y en tercer lugar, lo que dice la ciencia sobre los suplementos. Antes de hablar de vitaminas, necesito explicarte algo que es probable que nadie te haya contado sobre lo que pasa dentro del cuerpo cuando te acuestas por la noche. Porque el problema muchas veces no está en la vejiga. Piensa en tus riñones como si fueran una fábrica que trabaja las 24 horas. Durante el día, esta fábrica va produciendo orina a pleno rendimiento. Esto tiene sentido porque estás activo, te mueves, comes, pero por la noche, ¿qué pasa? Que cuando te acuestas, esta fábrica debería bajar el ritmo, producir mucho menos, dejar que descanses, pasar al turno nocturno. Entonces, ¿cómo lo hace nuestro cuerpo? Pues lo hace con una hormona que actúa como el encargado del turno nocturno y se llama ADH, hormona antidiurética, que no necesitas aprenderte el nombre. ¿Cuál es su trabajo? Pues es sencillo. Va a los riñones a las 10 de la noche y les dice a los riñones, oye, escuchad, esta noche concentrad la orina y reducid la producción. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema? Que con los años este encargado llega cada vez más tarde o incluso en alguna ocasión directamente no llega. Entonces los riñones siguen trabajando en turno de día cuando ya es medianoche. Siguen igual, produciendo orina como si fueran las 3 de la tarde. Y claro, la vejiga se llena, te despierta y esto tiene en realidad un nombre técnico que es poliuria nocturna, que significa simplemente que tu cuerpo fabrica demasiada orina por la noche. Y no es porque bebas mucho, no es porque tu vejiga sea pequeña, no, es porque el encargado de turno, el de medianoche, no está haciendo su trabajo, la ADH. Y aquí viene algo que es interesante, que esto no lo arregla ninguna vitamina. Lo que así ayuda y tiene evidencia detrás es darle al cuerpo las condiciones necesarias para que este encargado, esta ADH, funcione mejor. ¿Cuál es la ayuda? Pues hay tres cosas concretas que se pueden hacer. La primera, el horario de los diuréticos. Si estás tomando pastillas para la presión arterial, para el corazón, como por ejemplo la furosemida o la hidroclorotiazida, y las estás tomando por la tarde, lo que haces es programar a tu riñón para que siga trabajando por la noche. Entonces, habla con tu médico para ver si puedes tomarlas por la mañana, pero por supuesto no cambies el horario por tu cuenta, el horario de la medicación. Consulta primero. En segundo lugar, la sal de la cena. La sal retiene agua durante el día y en los tejidos. Esto ya lo explico en otros vídeos. Y cuando te acuestas, esta agua vuelve al riñón de golpe. Entonces cena soso y así el riñón tendrá menos trabajo por la noche. En tercer lugar, las piernas en alto. ¿A qué me refiero? Pues que un par de horas antes de dormir, mientras estás viendo la televisión o lees, pon las piernas por encima de la cadera, en una postura cómoda, y así le das tiempo al líquido a volver a los riñones y lo puedes pulsar antes de ir a la cama. Puedes orinar antes y no durante la noche, a las 3 de la mañana. Y además hay otras causas, además de estas que he comentado. Hay una causa que está detrás de muchos de estos casos de despertares nocturnos y que tiene que ver con lo que pasa cuando respiras mientras duermes. Hay una pregunta que no se hace mucho cuando alguien dice que se levanta 3 o 4 veces a orinar cada noche, pero que es interesante hacerla, que es ¿roncas? Parece que no tiene nada que ver, que orinar va por un lado, que el ronquido va por otro, pero es importante escuchar esto. Imagínate que cada noche, mientras duermes, hay alguien que
en tu habitación apaga y enciende la luz cada hora, o la enciende y la apaga. Cada vez que se enciende la luz, tu cerebro sale del sueño profundo, sube a la superficie, por decirlo de alguna manera, comprueba que todo está bien, pero de paso nota que la vejiga tiene algo de orina. No mucho, pero sería lo suficiente para aguantar hasta las 7 de la mañana sin problema. Pero el cerebro, que acaba de salir del sueño, de este sueño profundo, está en alerta y decide que mejor ahora. Pues esto es exactamente lo que hace la apnea del sueño. Cuando hay apnea, la garganta se cierra o se puede colapsar parcialmente, totalmente, esto mientras duermes, el oxígeno baja, el cerebro lo detecta la amenaza y te hace salir del sueño profundo para que respires. Igual no te despiertas del todo, porque muchas veces ni lo recuerdas, pero el sueño se va fragmentando en trocitos pequeños. Y cuando el sueño está fragmentado, es mucho más fácil que cualquier señal corporal, incluidas las ganas de orinar, te saque de la cama. Es más fácil que te haga salir a orinar. Entonces, imagínate dos vigilantes de seguridad. Uno está completamente dormido en su silla y lo tienes que sacudir fuerte para despertarlo. Pero otro está en duermevela con un ojo medio abierto y por cualquier cosa se despierta y se levanta. Pues la apnea te convierte a tu cerebro en este segundo vigilante, como si siempre estuviera a medio despertar, siempre reaccionando a señales que no son urgentes. Pero además no solo esto, y es que al forzar la respiración con una garganta cerrada, lo que pasa es que engañas a tu corazón y le haces creer, por una serie de procesos, como si hubiera más líquido en el cuerpo. ¿Y qué hace tu corazón? Pues ordena a los riñones que fabriquen más orina de urgencia para eliminarla. Y lo que haces es literalmente ordenando a tu cuerpo que produzca más orina. Dicho de forma simple, pasan dos problemas, dos cosas. Primero, que te despiertas más fácilmente por el motivo que he dicho al principio. En segundo lugar, que tu cuerpo puede producir más orina por la noche. Y aquí viene un dato que es muy interesante sobre esto que estamos comentando. En un estudio reciente revisaron a pacientes que tenían problemas de orinar 2 o más veces por la noche, lo que estamos comentando aquí. Y lo que hicieron los urólogos fue derivarlos para un estudio del sueño. De los que llegaron a completar la prueba, todos tenían apnea obstructiva, apnea del sueño. ¿Y qué fue lo más interesante? Pues los que empezaron a hacer el tratamiento con mascarilla CPAP redujeron sus visitas nocturnas al baño, el número de veces que se levantaban a orinar, mientras que con la medicación urinaria, no había una mejoría clara. Por supuesto, es un estudio pequeño, con pérdidas de seguimiento, y no demuestra que toda la nicturia sea por una apnea, pero sí deja claro algo que es importante, que levantarse varias veces a orinar por la noche no siempre es un problema de la vejiga o de la próstata. A veces la causa real es un sueño que está roto por cómo respiras mientras duermes, es decir, por una apnea obstructiva del sueño que no está diagnosticada. Entonces, ¿cómo sabes si este puede ser tu caso? Pues no necesitas hacerte una prueba todavía, sino hacerte 3 preguntas para sospecharlo. Primero, si roncas. En segundo lugar, si tu pareja o alguien en casa te ha dicho alguna vez que dejas de respirar unos segundos mientras estás durmiendo. Y en tercer lugar, te despiertas con la boca seca o con dolor de cabeza aunque hayas dormido todas las horas aparentemente suficientes. Pues si has respondido sí a alguna de estas preguntas o a las 3, pues habla con tu médico y pides que te valoren esto, a ver si podrías tener este problema del sueño. Y en el caso de que haya apnea y se trata, pues hay muchas personas que dejan de levantarse a orinar sin tomar una sola pastilla más. Es decir, que es interesante valorar esto. Ahora bien, ¿qué pasa si no tienes apnea, no tomas diuréticos y aún así sigues levantándote a orinar por la noche? Pues aquí entra en la conversación el tema de los suplementos que he comentado al principio y donde hay que corregir algunos datos que probablemente has visto en algún vídeo y los explican mal. Volvamos a la vitamina B1, a la tiamina, porque no quiero que te quedes con la idea de que es un timo o de que eres un ingenuo o una ingenua si estás tomando esto. La vitamina B1
Es una vitamina real, se llama tiamina y es importante y tiene funciones que están bien documentadas. El problema no es la vitamina, el problema es lo que se afirma sobre ella en algunos vídeos, como que tomes una cucharada y con eso dormirás bien sin orinar. Para que tengas una imagen sencilla, piensa en el sistema nervioso como si fuera una instalación eléctrica que necesita una energía constante para funcionar bien. ¿De acuerdo? Pues la vitamina B1, la tiamina, no es un interruptor del sueño ni un freno natural del cerebro por la noche. No es eso. Su papel es más básico. Ayuda a que las células, sobre todo las del sistema nervioso y las del corazón, produzcan bien energía para funcionar. Sin suficiente vitamina B1, el sistema funcionará peor, como es lógico. Esto es real y esto está bien documentado científicamente. Pero en algunos vídeos se da el salto que la ciencia no da. Que una vitamina participe en el funcionamiento normal del sistema nervioso no significa que tomarla vaya a mejorar el sueño. Son temas distintos. Y en el caso de la vitamina B1 no hay una buena evidencia de que suplementarla ayude a dormir mejor en personas mayores sin que tengan un déficit, es decir, una carencia clara. ¿Cuándo sí podría tener sentido hablar de la vitamina B1 o tomarla? Pues en personas en situaciones concretas. Por ejemplo, pacientes que toman diuréticos como la furosemida u otros diuréticos potentes durante mucho tiempo, sobre todo si además tienen insuficiencia cardíaca o tienen retención de líquidos. Y esto porque pueden favorecer la pérdida de tiamina. En estos casos el médico puede valorar si hay una carencia y si hace falta suplementar con esta vitamina. Pero esta es una decisión clínica, médica, no es el tema de tomar una cucharada antes de acostarse para orinar menos. ¿Y qué pasa con el magnesio? Pues esto ya tiene más base. El magnesio participa en muchas funciones del sistema nervioso y también del sistema muscular y hay algunos estudios que sugieren que puede mejorar algunas variables del sueño en personas que descansan mal. No es que sea un efecto milagroso, ni está demostrado con la fuerza de un gran tratamiento, pero sí que hay señales de beneficio en algunas personas. En fin, que dicho de una forma simple, te puede ayudar algo, pero no va a hacer magia. Eso hay que tenerlo claro. Y aquí está la conexión con el problema de orinar por las noches. Si duermes profundo y con menos fragmentación, es más fácil que ignores las señales que no son urgentes durante la noche, incluida una vejiga que todavía sí que tiene algo de orina, pero puede esperar unas horas. Hay dos matices importantes también a tener en cuenta sobre el magnesio, que es primero que la forma importa, el óxido de magnesio suele absorberse peor y da más molestias digestivas, como por ejemplo la diarrea, y si decides probar, suele tener más sentido usar una forma que se tolere mejor, como el bisglicinato. En segundo lugar, que sea un suplemento no significa que sea inocuo. Hay que ir con cuidado porque el magnesio puede interferir con la absorción de algunos medicamentos, sobre todo con algunos antibióticos y otros fármacos. Si tomas medicación habitual, lo prudente y lo sensato es consultarlo antes para evitar problemas. Y dicho esto, y es importante, ni el magnesio, ni ningún suplemento, ni la vitamina B1 va a resolver la apnea del sueño no tratada, que hemos comentado antes. Ni va a corregir unos riñones que produzcan demasiada orina por la noche si la causa real está en otra parte. Es decir, que los suplementos son como mucho el último ajuste que podríamos hacer, no el primero. Es decir, lo primero es tratar la causa y luego, si hace falta, el apoyo que pueden ser los suplementos. Hay situaciones en las que levantarse a orinar por la noche no es un simple desajuste. Es una alarma real de tu cuerpo. Y hay que prestar atención a las señales de alarma. ¿Cuáles son? Pues te voy a explicar 3. Señal número 1. Notas escozor o ves sangre aunque sea solo una vez en la orina o tienes fiebre, pues en este caso te olvidas de vitaminas, suplementos e historias porque esto apunta a una infección o a un problema mecánico de las vías urinarias que necesita una revisión médica ya. No esperes. En segundo lugar, señal número 2, te levantas muchas veces pero haces muy poca cantidad de orina. Si además notas los tobillos hinchados durante el día o te falta aire al caminar, pues esto puede ser importante porque podría ser que el corazón bombea más débil durante el día, el riñón recibe menos sangre y
Entonces lo que pasa es que se pone a trabajar por la noche para compensar. No ignores esto. En tercer lugar, vas a peor. Si cada semana te levantas una vez más sin motivo, pues tu cuerpo te está avisando de que hay algo que no se está resolviendo solo y hay que consultar y es importante, hay que ver qué es lo que pasa. Si tienes 0 alarmas de estas 3, pues perfecto, entonces te doy una hoja de ruta rápida, un plan práctico. Primero, ajusta la hora de tus pastillas diuréticos con tu médico. Segundo lugar, revisa si roncas o te ahogas cuando estás durmiendo. Si es así, sería interesante la prueba de apnea del sueño. En tercer lugar, si vas a usar magnesio, elige el bisglicinato o no un óxido barato. Y pregunta a tu médico si tomas medicación al corazón o puede haber alguna incompatibilidad. ¿Y qué pasa con la vitamina B1 que comentan en algunos vídeos por ahí? Pues no te hará daño, pero no te va a pagar la vejiga. No guarda el dinero para algo que sí funcione, hablando claro. Ahora, si tus despertares son distintos, me refiero a que te levantas de golpe, pero con el corazón muy acelerado, con palpitaciones, o con la cabeza encendida dándole muchas vueltas, pero que tampoco tienes ganas de ir al baño, el cortocircuito que te hace despertar es diferente. Te explico cómo apagarlo en este vídeo que te dejo por aquí. Cuídate, un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.